Descubriendo nuestra motivación histórica en el ministerio joven. En los comienzos. Si bien es cierto que la obra en favor de los jóvenes no era lo más importante en los comienzos de nuestra iglesia, no estaban ni excluidos ni olvidados. En los primeros días del movimiento se hicieron pocos intentos para instruir a los niños en las doctrinas sostenidas por sus padres. La primera semilla se plantó en el verano de 1852. Al germinar y echar raíces se desarrolló en lo que ahora conocemos como la escuela sabática de la Iglesia Adventista. Mientras viajaba en un carruaje desde Rochester, Nueva York, Bangor, Maine, Jaime White se sintió impresionado por la necesidad de disponer de un sistema o plan regular de lecciones bíblicas especialmente adaptadas para los jóvenes. Después de almorzar junto al camino, y dejar que sus caballos comieran y descansaran, usó el canasto de su almuerzo como escritorio y bosquejó las primeras lecciones de escuela sabática que se prepararon para nuestro pueblo. A partir de ese acto podemos rastrear la historia y el desarrollo del ministerio joven en nuestra iglesia, que continúa hasta el día de hoy. Para poner estas lecciones en las manos de los jóvenes adventistas se comenzó la publicación de The Youth Instructor, el instructor de la juventud, en agosto de 1852. Este periódico estaba destinado a desempeñar un enorme papel en el alimento espiritual de la juventud y en el desarrollo del ministerio en su favor. El precio de la suscripción, 25 centavos de dólar por año, le pareció alto a algunas personas, pero se tomaron medidas para que los niños y los jóvenes pobres lo recibieran gratuitamente. Durante esos primeros años, los que más sufrieron fueron los niños más chicos por la falta de lecciones adecuadas para ellos. En los ejemplares de The Youth Instructor de 1861 y 1862, encontramos las primeras lecciones para niños en una serie de preguntas que aparecieron bajo el título de Preguntas para pequeños estudiantes de la Biblia. En ese momento crítico del desarrollo de la obra en favor de los jóvenes por medio de la escuela sabática, se recibió al profesor G. H. Bell como miembro de la iglesia de Battle Creek. Había sido maestro de escuela por muchos años, y tenía mucha experiencia en la tarea de la escuela dominical. Inmediatamente hizo suyo el problema de la incipiente escuela sabática. En 1869, preparó para el The Youth Instructor 2 series de lecciones para los niños, basadas en el Antiguo Testamento, comenzando con la Semana de la Creación, y estudios acerca del libro de Daniel para los jóvenes. A partir de esos comienzos, el profesor Bell preparó e imprimió una serie de folletos de lecciones para los jóvenes bajo el nombre de Lecciones Bíblicas para la Escuela Sabática. Por primera vez se clasificó a los jóvenes por edades. Las primeras escuelas sabáticas de las que tenemos noticias se celebraron en 1853 y 1854, en Rochester y Buxbridge, en el estado de Nueva York. John Byington, que más tarde llegó a ser el primer presidente de la Asociación General, era entonces el dirigente de Buxbridge. Estos primeros intentos de la Iglesia para trabajar en favor de los jóvenes eran ciertamente escuelas sabáticas en todo el sentido de la expresión. La calidad de miembro de Iglesia se confería sobre la base de la aceptación individual de la responsabilidad de educar y enseñar a los jóvenes de acuerdo con la palabra de Dios. El primer objetivo de la educación era la esperanza de que aceptaran personalmente la verdad que estudiaban. El año 1870 señala el momento cuando se satisficieron, a lo menos parcialmente, las 2 más grandes necesidades de las escuelas sabáticas, a saber, una forma sencilla de organización y lecciones adecuadas a las diversas edades. En los pocos años que siguieron se organizaron en cada escuela clases de jóvenes, intermediarios y primarios. Se reconoció generalmente que se necesitaba una organización más completa para proveer mayor unidad. En 1877, se organizó la primera asociación de escuelas sabáticas. A partir de agosto de 1877, y durante los 10 actos siguientes, la obra organizada de la escuela sabática alcanzó logros maravillosos, y se manifestó una creciente comprensión de la obra en favor de los jóvenes. En el Congreso de la Asociación General celebrado en Battle Creek en 1878, se constituyó la Asociación de Escuelas Sabáticas. Este título se cambió en 1886 por el de Asociación Internacional de Escuelas Sabáticas. En ese entonces se introdujeron la preparación de dirigentes y de materiales de enseñanza.
Se celebraron congresos de escuela sabática y no era raro que como parte de ellos se organizaran reuniones especiales para niños. Se desarrolló una creciente conciencia de la necesidad de salvación por parte de nuestros jóvenes, y si bien es cierto que anteriormente no se descuidó la salvación, su énfasis por medio de la educación llegó a ser sumamente importante. Al mismo tiempo se le presentó a la Iglesia una filosofía de la educación que fue evolucionando a medida que transcurría el tiempo. Muchos percibieron la necesidad de que contáramos con nuestras propias escuelas, y como resultado de ello se dio inicio a un sistema de educación acorde con nuestras creencias y nuestra misión. Esta corriente paralela de interés en la obra en favor de nuestros aparejada una nueva dimensión, y la combinación de estas influencias le dio una razón más definida a la obra en favor de los jóvenes. La salvación de los jóvenes llegó a tener primera prioridad. Al trabajar en favor de nuestros jóvenes se consideró que nuestras escuelas eran el instrumento para educarlos, prepararlos y orientarlos hacia el servicio. En 1880, todavía no había intento oficial ni concepto de ninguna clase vinculada con la organización de la juventud. Pero Dios estaba a cargo de esta obra, impulsando quedamente las mentes y los corazones y las señoritas de todo el mundo, con el fin de preparar a la Iglesia para que avanzara unida. Con la creciente cantidad de los jóvenes en la Iglesia el énfasis se puso en la salvación y el servicio, y bajo el impulso del Espíritu Santo se fundaron grupos juveniles y sociedades en muchas partes del mundo. Comenzando con Luther Warren y Harry Fenner en 1879, estas sociedades empezaron a proliferar con toda naturalidad. A comienzos de siglo había más de 70 grupos juveniles en la Iglesia. No había duda en cuanto a los propósitos de estos grupos juveniles. Luther Warren, al escribir acerca de esta experiencia, declara definidamente que él y Harry Fenner fundaron la primera sociedad de jóvenes, como consecuencia de su profunda preocupación por la declinante espiritualidad, que se manifestaba en la Iglesia por parte de algunos de sus amigos y muchos jóvenes, y por el profundo deseo de servir al Maestro. Al referirse al periodo que se extendió entre 1890 y 1900, Flora Plummer escribió lo siguiente. Con la excepción de unos pocos lugares donde se llevó a cabo una obra espasmódica y fragmentaria en favor de los jóvenes, los dirigentes de la Iglesia le prestaron poca atención a la preparación de los jóvenes en las iglesias, y el verdadero problema de la salvación de nuestros jóvenes para el reino de Dios parecía que no era reconocido en absoluto como problema. En este aspecto, como en cuanto a otros grandes asuntos, el Señor señaló nuestra negligencia por medio del espíritu de profecía, como asimismo el remedio ensayo, History of the Seventh-day Adventist Young People's Work, Historia de la obra adventista en favor de los jóvenes, en Missionary Volunteer Series, serie acerca de los misioneros voluntarios, número 3, Archivos de la Asociación General, LF 3048. El primer testimonio para invitar a la Iglesia a hacer algo definido en favor de nuestros jóvenes lo escribió la hermana White en Melbourne, Australia, el 19 de diciembre de 1892. El presidente lo leyó ante el concilio de la Asociación General el 29 de enero de 1893. En ese testimonio aparece parte del párrafo que a partir de entonces se ha citado tanto. En la actualidad tenemos un ejército de jóvenes que podría hacer mucho si se lo dirigiera y se lo animara apropiadamente. Queremos que nuestros hijos crean la verdad. Queremos que Dios los bendiga. Queremos que participen en planes bien organizados para ayudar a otros jóvenes. Hay que preparar a todos para que puedan representar correctamente la verdad, dando razón de la esperanza que hay en ellos, y reconociendo a Dios en cada ramo de la obra para el cual estén calificados con el fin de trabajar. General Conference Bulletin, Boletín de la Asociación General, 20 y 30 de enero de 1893, página 24. A este testimonio pronto le siguieron otros en los próximos 4 meses, para dar instrucciones más definidas en cuanto a la organización de la obra en favor de nuestros jóvenes. Lo que sigue son algunos extractos de esos testimonios, que presentan con claridad el propósito y la dirección de esta obra. Jóvenes y señoritas, ¿no podrían ustedes formar grupos y como soldados de Cristo, enrolarse en la obra y poner todo su tacto, sus habilidades y sus talentos al servicio del Maestro, con el fin de salvar almas para Él? Fórmense grupos en todas las iglesias para hacer esta obra.
No querrían organizarse como obreros los jóvenes y las señoritas que realmente aman a Jesús, no solo en favor de los que profesan ser guardadores del sábado, sino en beneficio de los que no son de nuestra fe. Signs of the Times, Señales de los Tiempos, 29 de mayo de 1883. Fórmense grupos parecidos a la Sociedad de Emprendimiento Cristiano, y vean qué puede hacer cada instrumento humano responsable al estar atento para aprovechar las oportunidades de trabajar por el Maestro. Él tiene una viña en la que cada cual puede hacer una buena obra. La sufriente humanidad necesita ayuda por doquier. Notebooks Leaflets from the Elmshaven Library Volumen 198-3. Carta de Elena de White, 2 de octubre de 1893. Aunque los pastores, evangelistas y maestros descuidaran la búsqueda de los perdidos, los niños y los jóvenes no deben dejar de ser hacedores de la palabra. Salgan los jóvenes, las señoritas y los niños a hacer la obra en el nombre de Jesús. Únanse en algún plan y orden de acción. ¿No podrían constituir un grupo de obreros, y dedicar tiempo a orar juntos, y pedirle al Señor que les dé su gracia para llevar adelante una acción concertada? Podrían consultar a hombres que aman y temen a Dios, que tienen experiencia en la obra, para que bajo la dirección del Espíritu de Dios puedan trazar planes y desarrollar métodos por medio de los cuales puedan trabajar en serio para lograr ciertos resultados. De Josh Instructor, el instructor de la juventud, 9 de agosto de 1894. Estos y otros testimonios del espíritu de profecía constantemente destacaban ciertos puntos. 1. Como Iglesia deberíamos considerar con mucho más seriedad nuestra obra en favor de los jóvenes. 2. La salvación de nuestros jóvenes debería ser prioridad. 3. La Iglesia debe dar los pasos necesarios para organizar la obra en favor de los jóvenes. 4. En cada iglesia se deberían organizar grupos de jóvenes. 5. Esos grupos deben estar compuestos por jóvenes que verdaderamente amen al Señor. 6. El propósito de esos grupos consiste en organizar a los jóvenes para el servicio. 7. Esos grupos deberían proporcionar a la vez la preparación necesaria para el servicio, y la oportunidad de practicarlo. 8. Ese servicio tendrá éxito, y será una bendición para la Iglesia y la juventud. Se recibieron los mensajes y la reacción no tardó en producirse. Algunos individuos, iglesias e instituciones, al reconocer esta necesidad, comenzaron a hacer intentos aparentemente desorganizados para formar grupos o sociedades de jóvenes. En 1893, se organizó en College View, Nebraska, la Sociedad de Jóvenes para el Servicio Cristiano. Luther Warren comenzó en 1894, en Dakota del Sur, el primer grupo de rayos de sol. Su propósito era conducir a los jóvenes hacia la actividad misionera. Pronto aparecieron otros grupos en diferentes partes del estado, y en 1896 los miembros de esos grupos celebraron una convención. En Michigan, una cantidad de jóvenes se organizaron con el propósito de buscar al Señor en oración y ayudar a los necesitados. La Sociedad de Dorcas Juvenil, que se reunía en la casa del pastor Lirias Smith, era uno de esos grupos. Más tarde se cambió el nombre por el de Grupo de Auxilio Cristiano. Un grupo denominado Josué y Caleb comenzó en Ohio. En una reunión celebrada en Mount Vernon en 1899, los obreros de Ohio hicieron un cuidadoso estudio de los testimonios con respecto a las necesidades de los jóvenes. En el congreso que siguió se votó una recomendación para que se proveyera una definida organización con respecto a los jóvenes. Los que se unieran a esta organización pasarían a llamarse misioneros voluntarios, y debían firmar el siguiente compromiso. Siendo que reconozco los preciosos dones que el Señor me ha dado, me presento como voluntario para servirle donde su espíritu me guíe en este vasto mundo, y en la forma de servicio que él elija. Esta organización siguió prosperando, y es interesante tomar nota de que se llamó a 3 dirigentes de asociación para servir en el extranjero antes de que los cristianos voluntarios de Ohio se unieran a la organización general en 1907. La obra en favor de los jóvenes no quedó confinada a Norteamérica. A comienzos de siglo había unos 70 grupos organizados en todo el mundo. Sin embargo, el Consejo de los Testimonios identificó la necesidad y le dio el ímpetu y la dirección correspondientes. ¿Cuánto le debe al espíritu de profecía la organización de los jóvenes?
Los mensajes provenientes de esta fuente trajeron esta organización a la existencia, y a lo largo de todo el camino los obreros que trabajan en favor de los jóvenes han encontrado en los testimonios una de las mejores fuentes de ayuda al trazar planes para esta obra en favor de la juventud. Los mensajes del espíritu de profecía han proporcionado la urdimbre del tejido, y deben seguir siendo parte inseparable de la historia de la obra en favor de los jóvenes. Al dar una mirada retrospectiva a los esfuerzos de los pioneros para disponer de organizaciones juveniles entre nosotros, nos acordamos de la historia del movimiento adventista. Así como hubo individuos que surgieron en diferentes partes del mundo para predicar el mensaje adventista, aparecieron sociedades de jóvenes por 1890, y aún antes. Esas sociedades no solo satisficieron una necesidad inmediata, sino que pusieron sobre el tapete la necesidad de una organización general. Surgieron espontáneamente de la común raíz de la necesidad universal. El maestro había ordenado que se hiciera algo, y su palabra no podía regresar vacía. Matilda Erickson, Missionary Volunteer Center Work, Los misioneros voluntarios y su obra, páginas 12 a 16.